se llama así. Ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco. Y yo pusiera aquí sístole. Aquí una media. Yo pusiera diástole. ¿Cuándo va a empezar cuándo se va a producir el primer ruido cardíaco? Esto lo vamos a poner aquí ventrículo. ¿Ok? Y acá tenemos la aurícula con un ciclo así más pequeño. Aquí tenemos la diástole auricular y la sístole auricular. Eso sería auricular. El primer ruido cardíaco se escucha cuando termina la diástole ventricular. O sea, no la vamos a escuchar acá directamente, sino empieza aquí. ¿Por qué lo escuchamos allá? Porque es exactamente esto de aquí. Cuando va a iniciar la sístole, pero que termine la diástole. Ahí se produce el cierre de la válvula tricuspidio ahí mitral. Y me va a producir este sonido de aquí, ¿no? Se va a llamar primer ruido cardíaco. ¿Ok? El segundo ruido cardíaco es cuando termina la sístole e inicia la diástole ventricular. Por eso nosotros decimos ruido sistólico y ruido diastólico. No porque la sístole esté produciendo ruido, sino porque se produce cuando inicia la sístole. Se cierra y ahora sí se empieza a contraer. La contracción no se escucha. ¿Sí me entienden? Se escuchó el cierre de la válvula para que inicie la sístole. Pero yo sé que de aquí, desde que escuché el primer ruido, el R1, a escuchar el R2, se produjo la contracción. ¿Sí me entienden? Ahí se produjo la contracción. Entonces, entre el tum, ta, ya se produjo la contracción. Tum, ta, tum, ta, tum. O sea, se contrae e inicia la sístole. Tum, ta, tum, ta, tum. ¿Lo van entendiendo? O sea, cuando inicia la diástole, se produce el R2, segundo ruido cardíaco. ¿Qué pasa si cuando se abren las válvulas, aquí, que ya empieza la sístole, la diástole, perdón, y se produce la apertura de la válvula tricuspidio y mitral, ¿qué pasa? Que va a entrar sangre, ¿verdad? Se produce el llenado rápido. Si en este momento yo escucho un ruido aquí del llenado rápido, en diástole, después del segundo ruido, sería un R3, un tercer ruido cardíaco. Y es el llenado rápido ventricular. Llenado rápido ventricular. Ese golpeteo de la sangre. ¿Ok? Luego, para terminar la diástole, se produce la sístole auricular. Acá. Se produce la sístole y se produce un incremento del llenado ventricular. Incremento del llenado ventricular de un 15 a 20% mayor de sangre. ¿Ok? Esa es la participación de la aurícula sobre la sístole ventricular para obtener el volumen telediastólico. Si yo escucho un ruido aquí, sería un R4, un cuarto ruido cardíaco. Aquí tenemos el primer ruido. O sea, lo inicio acá en la sístole, el cierre, la contracción de la aurícula que impulsa sangre, que la sístole auricular, ¿no? Es como si yo escuchara un ruido aquí, pues, ¿no? Pero dentro del ventrículo. Por eso estoy hablando de la diástole ventricular. Entonces, si yo escucho ese ruido, sería un cuarto ruido cardíaco. ¿Cuándo lo voy a escuchar? Pegado al primer ruido. O sea, el primer ruido. Primero, segundo. Primero, segundo. Si yo escuchara, estoy escuchando uno antes del primer ruido, sería un cuarto ruido cardíaco. Si yo lo escucho,
ser ruido cardíaco. ¿Ya? ¿Ya lo van entendiendo? El desdoblamiento. Ahora, el desdoblamiento no se escucha eso, sino, ¿ya? En el primer, o sea, dentro del ruido. O sea, si yo lo escucho así, seguidito, tac, 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 es desdoblamiento del primer ruido cardíaco. Si yo lo escucho con una pausa, escucha. Como si yo le diera ta, 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 ta. Cuarto ruido cardíaco. Si yo lo escucho, ¿sí escucha la diferencia? Por eso le digo, hay que entrenar el oído para saber si es desdoblamiento o un segundo ruido cardíaco. El problema es cuando el paciente tiene taquicardia, ¿no? Y tiene un desdoblamiento, porque voy a escuchar. ¿No? Pero es muy diferente escuchar a escuchar. ¿Ya vieron? Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Ese qué ruido dijo que es, profe? Ok, estos son los terceros. ¿Qué es el desdoblamiento? Acuérdense que el primer ruido tiene dos componentes. El primer ruido tiene, imagínense esta barra, que yo la divido por una línea aquí así. Tengo el cierre de la válvula tricuspidia y luego el cierre de la válvula mitral. Tiene dos componentes. Y cierran casi al mismo tiempo. Si una cerrara con un retraso mayor, dura aproximadamente 0.10 segundos. Si esta cerrara con un retraso, se escucharía entonces ese. Desdoblamiento. Porque una válvula cierra primero y luego la otra. Si yo lo escucho en el segundo ruido, es porque también tiene dos componentes, el aórtico y el pulmonar. Si yo lo escucho, sería desdoblamiento del segundo ruido, ¿ya? Es muy diferente porque lo estoy escuchando dentro, cae dentro del mismo ruido cardíaco. En cambio los soplos se producen por el paso de la sangre de forma turbulenta por un área, o bien que está estenosada, que está insuficiente, o por un conducto que no debería existir, como la persistencia del conducto arterioso, del foramen oval, etc. O sea, de la comunicación interauricular. Esas comunicaciones no deberían de existir. Y entonces se va a escuchar un sonido. Y eso le conocemos como soplo. Y puede ser aspirativo. ¿Sí escucharon que alguno que como que se escucha? Y otro como si estuvieran soplando. Y luego pueden ser increciendo, decreciendo, o sea, hacia arriba y hacia abajo, o sea, como que sube y vuelve a bajar. O bien, nada más increciendo, o decreciendo, o en barra como en los frijoles. Porque se ríen. Así se escuchan los soplos. ¿Ya? ¿Por qué es importante determinar el tipo de? Porque unos son aspirativos, otros son eyectivos, ¿no? ¿De qué me están indicando? Primero, ¿dónde lo voy a localizar el soplo? Cuando yo tengo un soplo, debo de ver en qué foco está. ¿Cuáles son los focos de auscultación? Muy bien. Voy a localizar primero dónde se encuentra, si es aórtico, pulmonar, tricuspidio o mitral. Luego, el foco, localización. Luego, el tiempo del ciclo. Que vamos a tener aquí sistólicos. ¿Sí vieron que ahí decía sistólicos? O diastólicos. ¿Por qué es importante? Miren, en los soplos, si yo escucho un soplo diastólico,
en estas áreas me está hablando de una insuficiencia. ¿Muy bien? ¿Sí? No. Estenosis. Estenosis. Ok, si yo lo escucho en diástole, me está diciendo que esa válvula está estenótica. ¿Qué quiere decir? Que no se abre adecuadamente. Que queda así. Y entonces la sangre está pasando con mayor esfuerzo. ¿Cuándo pasa la sangre hacia el ventrículo? ¿En sístole o en diástole? En diástole, ¿verdad? Entonces, si no se cierra adecuadamente, se va a escuchar adecuadamente se va a escuchar un soplo. Antes del primer ruido. ¿Por qué antes del primer ruido? Porque ¿cuándo se cierra? Cuando se termina la diástole, ¿verdad? Entonces tunta, tunta. Muy bien. Es un soplo como si fuera eyectivo. Tac, 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 tac. O a veces me puede hasta hacer que se pierda el primer ruido, porque dependiendo de dónde se encuentre. Si yo lo escucho en sístole, ¿cómo deberían de estar la válvula en sístole? Cerradas, ¿verdad? Y entonces me habla de insuficiencia. Ok. Un soplo diastólico en tricúspide y mitral me habla de estenosis de esas válvulas. En sístole me habla de insuficiencia de esa válvula. ¿Qué quiere decir? Que no está cerrada adecuadamente. En vez de no estar abierta adecuadamente, ahora no cierra adecuadamente. Ya debió de haber cerrado, pero ahí se quedó un poco abierta. ¿Qué va a pasar con la sangre? Se va a regresar va a regurgitar hacia las aurículas. Y entonces voy a escuchar un soplo, pero ahora en sístole. Después del primer ruido cardíaco y antes del segundo ruido cardíaco. Muy bien. Sí, más o menos van entendiendo. Cuando se contrae. O sea, ta. Sí, es lo mismo. O sea, se produce una regurgitación mitral, se regresa la sangre a través de la válvula mitral a consecuencia de una insuficiencia valvular. Ok, si yo lo escucho aquí en la pulmonaria aórtica es al revés. Ahora sí, si es diastólico, este me habla de insuficiencia. Si es sistólico, me habla de estenosis. Porque esta válvula debería de estar abierta en la sístole para que la sangre salga y cerrada en la diástole para que se llene. A ver, espero si me hayan entendido. Cuando termina la sístole, la válvula aórtica y pulmonar se cierran para evitar que la sangre que esté en la aorta y en la pulmonar se regrese. Pero si quedaran abiertas, si llegaran a quedar relativamente abierta esa sangre de la aorta y de la pulmonar, se van a regresar y ese regreso se va a escuchar como un soplo. ¿Sí? Cuando regresa la sangre. En cambio, en sístole deberían estar abiertas, pero si no están abiertas completamente, se va a escuchar un soplo de salida de la sangre cuando se contraiga. ¿Ya le entendieron a los soplos? Muy bien. Y lo más importante, nunca pregunten qué soplo. Recuerden. Siempre, recuerden eso. Son creciendo, decreciendo, increciendo, decreciendo o como los frijoles, ¿verdad? No se preocupe, profe. Entonces, como los frijoles, ¿cuál es? En barra.